Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre los orígenes de la humanidad. Porque sabemos los orígenes, sabemos dónde va a terminar todo esto. La extinción de los neandertales pudo haber sido causa por su hibridación con el Homo sapiens. Sí, ya sabemos lo que pasó con el Homo sapiens. Aparece una mutación genética y aparecemos nosotros los Homo sapiens, distintos a las demás razas humanas, justamente en esas mutaciones genéticas. En lo demás compartimos casi la misma genética, con un humano arcaico, como se puede decir, con un neandertal, con un denisovano, tenemos casi lo mismo, porque al final somos humanos, pero tenemos una mutación muy específica. Saben que esa mutación es convertir pues ese enorme cráneo neandertal, se volvió pues un pequeño cráneo compacto de neuronas tipo UCB, mucho más moderno que un disco de 3/4, marca 3M. ¿Te das cuenta? O sea, y por lo tanto pudieron solucionar las cosas con mayor rapidez y con mayor asertividad. También lo podía hacer otra raza humana, pero los Homo sapiens lo pueden hacer con mayor rapidez y con mayor asertividad. Claro, hasta el día de hoy, en el cual ya sabemos cómo los medios están enruteciendo a la gente. Ya ese hardware que tiene incorporado el Homo sapiens ya no está siendo bien usado y más bien están yendo como ovejas al matadero, ¿no? Sabes que después de cosechar, bueno, antes de cosechar se pincha el ganado, ¿no? Pues, ahí está. Bueno, pero en sus tiempos, el Homo sapiens pues, pudo hacer eso, pudo rebasar a los demás, o rebasar a los demás. Y también han encontrado otra cosa, que también debe ser de tipo genético, pero falta todavía encontrar la prueba genética, pero hay muchos indicios. ¿De qué trata? De que el genoma humano es genoma dominante. ¿Qué significa? Que si hibridan con otra raza, el descendiente fértil sale humano. Entonces, quizás ese sea uno de los tantos motivos por los cuales las demás razas humanas desaparecieron. Porque el humano, a través de la hibridación, a través del apareamiento, absorbió a las demás razas humanas. Claro, y otro grupo otro contingente de estas razas humanas probablemente también se extinguió, porque no pudieron solucionar bien sus problemas, tal como lo hemos hablado aquí en Radio Política, no pudieron solucionar bien los nuevos problemas que venían de la nueva era geológica. Eso fue hace 42.000 años. Hace 42.000 años sucedió todo eso. Y el humano terminó siendo el Homo sapiens, ¿no? El único humano sobre la Tierra. Y las demás razas humanas, neandertales, denisovanos, florienses, todos ellos, todos los hombres de los Homo, todos ellos desaparecieron. Unos grupos de repente desaparecieron físicamente y otros grupos simplemente fueron absorbidos genéticamente por los humanos. Y vamos a hablar de eso. Acá tienes un cráneo de un neandertal. Ahí a la izquierda puedes ver las tremendas cejas, los, ¿no? Las facciones bastante bien pronunciadas de un neandertal. ¿Tá? Y al costado el, el, el delicado Homo sapiens. Ahí lo tienes, el Homo sapiens. Ahí está. Ese es el Homo sapiens. Parece un Homo sapiens macho por la zona rectangular de los ojos y por la quijada y la barbilla cuadrada. Parece un Homo sapiens macho. Así es, parece. Bueno, entonces acá lo puedes ver a ambos. Ahora bien, cómo se extinguieron los neandertales sigue siendo un misterio de la evolución humana. Pero ahora un nuevo artículo propone que el Homo sapiens pudo haber sido responsable de la extinción por la hibridación sexual, pero y no por la violencia ejercida contra ellos. Hacer el amor y no la guerra pudo haber puesto a los neandertales en el camino de su desaparición. Si bien aproximadamente el 2% del genoma de todas las personas que descienden de quienes viven fuera de África deriva del neandertal, hay poca evidencia de que este proceso haya sido al revés. Sí, poca evidencia. La posibilidad de que el mestizaje haya reducido el número de neandertales que se reproducían entre sí lo habría llevado a su eventual extinción. Implica que más neandertales se reproducían con humanos.
pocos casos de los neandertales se reproducían entre sí mismos. Al final desaparecen, por los que eran típicamente 100% neandertales, simplemente no pudieron solucionar estos problemas geológicos, del clima, no pudieron. Pero sí, la respuesta estaba en los humanos, en los Homo sapiens. Ellos eran más ágiles y hábiles. Entonces, por eso hay genes neandertales que están dentro de nosotros los humanos. Y ya hemos hablado de esos genes, como el gen del dolor. Bueno, hay varios genes que tienen, ¿no? Y que justamente han pasado al humano, ¿no? Algunos que eran vitales para subsistir en estos tiempos en los cuales tenías un día de campo en, en medio de la nada prácticamente, un día de campo, y el primero que se dormía, pues perdía la vida por las fieras de campo, ¿no? Bueno, entonces, pero eso ya no sirve ahora. Aunque hasta la fecha solo se han secuenciado 32 genomas de neandertales, lo que hace posible que la falta de ADN de Homo sapiens en su genoma sea en realidad una peculiaridad de muestreo, pero los autores esperan que los avances de tecnología de secuenciación de ADN puedan resolver esta hipótesis creando más genomas disponibles. O sea, mientras más tengas en tu base de datos, más vas a poder tener un panorama de la situación. Es lo que hemos visto en nuestras plataformas de Odyssey y de Patei TV, y también las demás plataformas, donde colocamos el tema de lo que va en el hombro, lo que YouTube no quiere que sepas, y te censura cada vez eso, ¿no? Ya sabes, los pinchazos, eso. Hemos visto cómo colocan cada vez menos gente en los grupos de estudio para que no te des cuenta de todo el panorama. Es eso que, si tú ves mis videos, donde analizo los informes del fabricante, vas a darte cuenta que hablo de eso, que colocan menos gente cada vez que ponen más pinchazos. Bueno, o sea que eso es para que no veas todo el panorama. En ciencia es así, ¿no? Y acá los científicos te dicen, aunque hasta la fecha solo se han secuenciado 32 genomas de neandertales, lo que hace posible que la falta de ADN de Homo sapiens sea en realidad una peculiaridad de muestreo. Así lo llaman, peculiaridad de muestreo. Mientras menos muestras haya, menos perspectiva hay del asunto. Mientras más muestras, más datos y hay más perspectiva del asunto. Mientras más muestras, hay más, eh, hay un mejor panorama de la realidad, mientras más muestras tengas. Y es lo que estaba hablando justamente en mis plataformas de Odyssey y Patei TV, donde coloco lo que YouTube no quiere que sepas. Bueno, el conocimiento de interacción entre Homo sapiens y neandertales se ha vuelto más complejo en los últimos años, pero todavía es raro ver una discusión científica sobre cómo ocurrió realmente el mestizaje entre ambos. Este comportamiento podría haber llevado a la extinción del neandertal, si es que se reprodujeron regularmente con Homo sapiens, lo que podría haber erosionado su población hasta la desaparición. Acá puedes ver la zona de hibridación, que justamente es la Mesopotamia, las zonas cerca de la Mesopotamia, el Medio Oriente, el Nuevo Edén. Ahí está. Imagínate, aparece esa mutación humana de la lisina argentina, creo que se llama, argelina, ¿no? Que es una mutación del cerebro. Aparece la mutación y con esa mutación aparece el neandertal y es cosechado aquí en el Edén, ¿no? Hemos visto que ha habido otros Edenes más al oeste, ¿no? Al oeste del Edén, pero al este, ¿no? Al este del Edén, como dice la Biblia, que es donde se va Caín, ¿no? Caín se fuga al este del Edén. Ya, bueno, al este del Edén hemos visto otros Edenes, donde estaban los prehumanos, los anteriores al Homo sapiens, vivían ahí estaban ahí incubados, ahí, cosechados, estaban ahí sembrados en ese Edén, al costado, pero pasan más al oriente, en la Mesopotamia, y ahí aparece otro Edén, como lo estás viendo acá, donde dice zona de hibridación. Es el otro Edén. Y esa especie, esa raza que aparece de los humanos, el Homo sapiens, tiene la peculiaridad pues, de poder absorber a las demás razas. Quizás por eso están tratando de recrear animales extintos.
Si pueden recrear animales distintos, ten presente que el neandertal ya ha sido secuenciado. Pueden recrear un neandertal y pueden hacer experimentos. Sí, los Mengeles de hoy, los Mengeles que las biotecnológicas pues reclutan, ¿no? Reclutan a la gente que pueda tener la habilidad de Mengele, ¿no? Y la curiosidad del doctor Muro. Te recomiendo que leas el libro, o al menos veas las películas que se han hecho sobre la isla del doctor Muro. Un día vamos a hablar también de esa película. Vamos a, vamos a desmenuzarla como acostumbramos así. Hace tiempo que no desmenuzamos una película. Acá, ahí está, ahí lo puedes ver. 40.000 años, ¿no? Justamente la era del hombre, ¿no? Ahí está. Hace en el 42.000, ¿no? 40.000 años. En 42.000 antes, en 40.000 años antes de Cristo. Los Homo sapiens llegan a Europa, pero ya no hay hibridación con neandertales. Las especies se han alejado genéticamente, dicen, ¿no? Ahí, ahí está. Expansión del Homo sapiens con genes de neandertal. Ahí está. El Homo sapiens se expande con genes de neandertal. Ese Homo sapiens que todavía tiene marcas de neandertal genéticas, se expande. Se expande a Asia, Australia, y ya llevan genes de neandertal. Hace 40.000 años ya hay una hibridación. Hablan también de esa hibridación, ¿no? Ahí está el Homo sapiens en África, ahí dando vueltas. Pero parece un Homo sapiens muy especial ahí en el Medio Oriente. Qué coincidencia, ¿no? En ese Edén. Bueno, los neandertales y los Homo sapiens se separaron hace unos 600.000 años y evolucionaron en zonas muy diferentes del mundo. Se han encontrado fósiles de neandertales en Europa y Asia, llegando hasta el sur de Siberia, y se cree que pasaron al menos 400.000 años evolucionando en ese entorno, tratando de adaptarse a un clima predominantemente más frío que el actual. Los ancestros de nuestra propia especie evolucionaron en África, pero no está claro si el Homo sapiens es descendiente directo de un grupo de antiguos homínidos africanos o son el resultado de la mezcla entre diferentes grupos repartidos por todo el continente de África. O sea, si es un consolidado genético de varios grupos africanos que forman este Homo sapiens. No se sabe, ¿no? O si son de un grupo específico, de una horda o de una tribu africana, ¿no? No se sabe. O si son una mezcla de todas esas tribus, se mezclan y forman. O de un grupo en especial de ellos. No se sabe. A partir de datos genéticos, parece que ambas especies, Homo sapiens y Neanderthal, se encontraron por primera vez cuando el Homo sapiens comenzó a hacer incursiones fuera de África hace un cuarto de millón de años. Sin saber exactamente cómo se veían o se portaban con los neandertales, se especula que los sapiens podrían haber pensado lo que los sapiens podrían haber pensado en sus parientes. Las diferencias de idioma probablemente habrían sido mayores de lo que podríamos imaginar, dada la profundidad temporal y la separación entre ambos. Es decir, esa profundidad temporal pudo haber provocado diferencias que habrían sido mucho mayores que entre cualquier idioma moderno. Ya hemos hablado de los idiomas modernos, ¿no? Los escandinavos tenían su Kulturset, o sea, su iglesia, su capilla, su santuario para sus dioses, ¿no? Kulturset, cultura, set, estancia, sitio. ¿Ves? Pero podemos entenderlo así, ¿no? En base a esos fonemas, a esas partículas de vocablos. Pero en Neandertal y el Homo sapiens, pues, de hecho que no habría ni una sola, o sea, no habría una sola similitud fonética, ¿no? Entre ellos. Entonces hubo una barrera del idioma, ¿no? Y en esa barrera del idioma pudo haber habido un refuerzo de atributos individuales de ambas especies, cuyas comparaciones sugieren que los cerebros y el aparato vocal de ambos eran diferentes. Los genomas neandertales también muestran casi 600 genes que se expresaban de manera diferente en el Homo sapiens, ¿eh? En particular asociados con la cara y la voz. O sea, los genes que eran diferentes en Homo sapiens y neandertales tenían que ver con la cara y con la voz, es decir, la parte fonética, la parte de los sentidos, cómo se percibían los sentidos, esa es la cara. Esa era la diferencia.
entre ambos, 600 genes de eso. O sea, genéticamente eran distintos, pero eran la misma raza, eran la misma especie, la especie humana, solo que eran dos razas distintas. Otra diferencia habría sido la frente, ya que el neandertal poseía un arco superciliar, ahí está el arco, las cejas, ¿no? Lo que sea las cejas, el arco superciliar prominente que podría haber sido utilizado para la comunicación social, ese arco, esas cejas, ¿no? Para la comunicación social, o sea, para hacer gestos y cosas así, con esas tremendas cejas. Sin embargo, las señales que estas crestas superciliares intentaban transmitir bien podrían haber perdido significado para nuestros antepasados. Los arcos de estas cejas reducidos permitieron que los Homo sapiens, que lo ves acá más pequeños, el Homo sapiens, ¿lo ves? Ahí está, las cejas, permitieron que el Homo sapiens empleara más las cejas para transmitir una gama de señales temporales más sutiles, ¿no? O sea, más sutiles, menos pronunciados, ¿no? Bueno, entonces, en cualquier caso, tales encuentros llevaron a la reproducción entre ambas especies. Pero cómo ocurrió es como un misterio. Es como un misterio ver cómo esto ocurrió. Esas era, había preferencias acá. Nuestra especie se cruzó con los neandertales desde que secuenciaron los primeros genomas. ¿Se sabe eso? Desde que se secuenciaron los primeros genomas de los neandertales, porque se encontró que había gen neandertal en gen humano. Antes no se podía saber porque no se había secuenciado el neandertal para poderlo comparar con genes humanos. El genoma secuencial, perdón, el genoma neandertal ya se ha secuenciado. Bueno, los genes neandertales son el resultado de las primeras interacciones esporádicas. Los genes neandertales en los humanos vienen de las primeras interacciones esporádicas que tuvo el Homo sapiens con el neandertal, cuando abandona África por primera vez. ¿Sí? Bueno, provienen también de migraciones mucho más grandes que los humanos emprendieron fuera de África, hace unos 60.000 años. O sea, migraciones mucho más grandes. Porque sabemos que hubo dos oleadas de humanos. Una oleada de humanos fracasó y la otra oleada fue la que pudo sobrevivir, la segunda oleada de humanos. El mestizaje aquí pudo haber sido el resultado de un cortejo mutuo o bien pudo haber sido menos amistosos. Los encuentros entre grupos separados de estos dos humanos, eh, y bueno, vamos a ver, los encuentros entre grupos separados de nuestros parientes más vivos, más cercanos, los chimpancés, muestran evidencia de ambos comportamientos. Cuando se analizaron los chimpancés se dieron cuenta de que había eso de cortejo mutuo entre dos tribus de chimpancés, dos hordas de chimpancés bien separadas, o también cosas menos amistosas en los chimpancés. Quizás ese comportamiento chimpancé también lo tuvieron los humanos, quién sabe. Bueno, es una hipótesis que están lanzando. Si el mestizaje fue exitoso o no parece depender de la pareja exacta que se estaba reproduciendo. Hasta el momento no hay evidencia de la genética del Homo sapiens en el genoma neandertal, sobre todo el neandertal tardío, o sea, los últimos neandertales en existir sobre la Tierra. No hay evidencia de que esos últimos neandertales en existir sobre la Tierra tengan genética Homo sapiens, genética humana, que sería, pues, el neandertal tardío, pues sería entre los años 60.000 y 40.000 años, que es cuando se extingue. No tienen evidencia de genética Homo sapiens. ¿Por qué? ¿Qué no tienen? ¿Y por qué el Homo sapiens sí tiene genética neandertal? ¿Por qué no es recíproco? Bueno, es posible que esto se deba al proceso de hibridación en sí mismo, o la forma como fue mutado el humano, la cosecha. Ahora, después de 42.000 años, que ya son 7.500 millones de habitantes, o de ganado. Sucede que algunas especies solo son capaces de producir descendencia en ciertas direcciones. Es decir, sería aquí, en esas direcciones, sería que el Neandertal no puede dar lugar a un Homo sapiens, la Neandertal no puede, pero sí la humana puede cruzarse con un Neandertal, pero el hijo sale humano. Ahí está, ¿no? La Neandertal, la hembra Neandertal puede juntarse con un humano,
pero el hijo no va a salir. Y si sale, sale estéril. Ya no puede transmitir esos genes a los siguientes, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, acá está. Esta es la Capsella rubella. Ojo, la Capsella rubella, esta planta. Puede fertilizar con éxitos las semillas de Capsella glandiflora, pero no al revés. La Capsella glandiflora no puede fertilizar a la Capsella rubella. Así, no puede fertilizar a la Capsella rubella. O sea, el humano ha sido diseñado genéticamente por quién sabe quién, por la naturaleza o por algo que no sea la naturaleza, para que pueda absorber genéticamente a las demás razas, que ya no sirven para la plantación, ¿no? Para la explotación de ganado. ¿Ya? A eso me refiero. O sea, hay misterios que todavía no se explican bien. La falta de ADN mitocondrial que se hereda a través de las hembras de los neandertales humanos, pero de los neandertales en los humanos actuales, se ha sugerido como una evidencia de que solo los neandertales machos y las hembras podrían aparearse. Pero también hay alguna evidencia de que los híbridos machos pueden haber sido menos fértiles que las hembras. O sea, no podían aparearse. O sea, el humano actual no tiene genoma neandertal en su ADN mitocondrial, que es el ADN del óvulo humano. Hay un ADN del espermatozoide, del macho, y del óvulo, que es la hembra. Ese óvulo humano no tiene genes neandertales, pero el espermatozoide humano sí tiene genes neandertales. Ya lo vamos a entender, ¿no? La mujer no tiene genes neandertales. El humano, el varón, sí tiene esos genes. Sí tiene esos genes, ¿no? En tu ADN, ¿no? Tienes tu ADN en tu mitocondria, que es lo que heredas del óvulo de tu mamá. Ese ADN no tiene genes neandertales, pero sí el del espermatozoide. Ese sí tiene, ¿no? Por eso no hay ADN mitocondrial ni dental en los humanos actuales. ¿Qué quiere decir? Que solo los machos y las hembras podrían aparearse, ¿no? Un macho neandertal con una hembra Homo sapiens podría dar lugar a un descendiente que era fértil. Ahora bien, estos híbridos machos pueden haber sido menos fértiles que las hembras, pero pueden haber sido fértiles. Porque de otro modo no hubieran llegado esos genes en nosotros. Bueno, con menos neandertales reproduciéndose entre sí y siendo el tamaño de los grupos neandertales ya pequeños y dispersos debido al medio ambiente, la hibridación fuera de los grupos familiares neandertales podría haber ayudado a empujar a la especie al declive. Por el momento no hay suficiente evidencia, dicen, ¿no? Pero ya te he mostrado los datos, los hechos. ¿Qué podemos inferir en base a esos hechos? No, todavía no hay suficiente evidencia, pero están los hechos ahí, ¿no? Estamos explicando esos hechos a través de estas hipótesis. Y quizás las hipótesis y los hechos se retroalimenten entre sí. No sabemos si el aparente flujo de genes unidireccional se debe a que no estaba ocurriendo, simplemente a que no estaba ocurriendo, a que la reproducción estaba teniendo lugar, pero no tuvo éxito, o si los genomas neandertales que tenemos no son representativos. A medida que se secuencian más genomas neandertal, se debe poder ver si algún ADN nuclear de Homo sapiens se transmitió a los neandertales y demostrar si esta idea es precisa o no. La investigación futura también podría investigar preguntas relacionadas con el denisovano, para que se pueda entender cómo se interactúa entre todas estas especies. Ahora sabemos eso. Así que es muy probable que el humano, ¿no?, ha sido diseñado a absorber genéticamente a las demás especies humanas, porque al final también son trabajo genético. En otras palabras, estamos en una enorme explotación ganadera.
hominida. Y estamos llegando al punto en el cual al ganado, antes de cosecharlo, se le inyecta. La cosa cada vez se pone más clara, ¿no? Bueno, entra en nuestras redes. Suscríbete, comenta y comparte. Aquí ves nuestras redes. Estoy mostrando nuestras redes para que entres ahí y veas lo que YouTube y Facebook quiere que sepas. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.